pasa? ¿Por qué hay personas que viven con miedo? ¿Qué le está diciendo su cerebro? ¿Y por qué usted se queda así, en neutro? Bueno, vamos a hablar con Pamela Strauss, ella es psicóloga. Bienvenida, Pamela. Un placer, Ítalo, estar de nuevo por acá. ¿Qué es lo que le está diciendo el cerebro al cuerpo cuando tiene miedo? El miedo se activa ante una situación que consideramos peligrosa, ¿sí? Es una señal instintiva que tenemos, pero también podríamos decir que es algo peligroso o que no podemos entender. Entonces, el cuerpo actúa reaccionando con miedo. ¿Por qué hay personas más temerosas, más atrevidas, y hay gente que simplemente dice, no, yo vivo con miedo el día a día? Creo que ahí tendríamos que separar, ¿no? Hay personas que ante una situación de peligro tienden a huir y otras a enfrentar. Cierto. Y eso, bueno, depende de cada una de las personas. Y hay, cuando hablamos de un miedo generalizado, tal vez podríamos decir que ya no es miedo, porque habría que definir la diferencia entre miedo, fobia y pánico. Y más que nada es la intensidad. El miedo, diríamos que tiende a poderse enfrentar. Esa sería la ¿Cuándo se empiezan a crear esos miedos? ¿Desde pequeño o eso ya cuando estamos grandes? No, miedo sentimos siempre, hasta los niños dicen tener miedo, así que no, es una respuesta que tiene el cuerpo. El miedo en sí no es malo, tenemos que entender que el miedo no es malo, es una señal de alerta ante algo que consideramos peligroso. ¿Qué pasa cuando una persona, digamos que lo asaltaron? Él está de lo más bien, pero después sale a la calle y empieza a temblar, empieza a sudar porque está temeroso a que le vuelva a pasar esa situación. Ahí me preguntaría si es miedo o ya es, ¿no?, lo que llamamos los traumas postraumáticos. En esos casos, que son efectos de un trauma, ya tendríamos que pedir ayuda. El miedo tiende a ser miedo a algo, podemos nombrarlo. Cuando empieza a ser, bueno, tengo miedo a salir a la calle, tengo miedo a cruzar la acera, tengo miedo a un montón de cosas que no son concretas, que no las podemos... Bueno, ya estamos hablando de otras cosas, sí es momento tal vez de pedir ayuda, ¿no? ¿En qué momento el miedo se convierte en algo patológico ya? Cuando no lo podemos controlar, cuando se nos sale de control, cuando no podemos decir, bueno, voy a hacer esto con miedo, cuando es un miedo que nos invade y nos paraliza, ahí ya estamos hablando de algo para tenerle cuidado. ¿Cuándo el miedo puede ser real o cuándo es algo que vea? ¿Lo inventamos nosotros? La mayoría, a ver, muchas veces es algo que nos inventamos, pero eso no significa que no sea real para nosotros. Claro. Y hay que tenerle respeto también a eso, ¿sí? Pues si está en nuestra cabeza, es real para nosotros. Tal vez intentamos siempre hacer esta diferencia y no le damos el espacio que tiene esa sensación que estamos atravesando, que es de miedo. Entonces, creo que la pregunta es, ¿lo podemos enfrentar? ¿Podemos decir, bueno, voy a hacer esto aún así que tengo un poco de miedo? Lo que popularmente le decimos el miedito. Sí, sí. ¿Cómo podemos enfrentar ese miedo del día a día y cómo afecta nuestra vida ese miedo? Bien, lo primero que tendríamos que ver es si ese miedo es algo que podemos enfrentar diciendo, bueno, esto me da miedo, pero lo voy a hacer igual. Usando ejemplos, tal vez pensaba, hay gente que piensa que viajar es algo casi imposible, no puedo viajar solo, pero aún así lo hace. Al fin y al cabo no nos podemos quedar solamente detrás de una puerta, porque si no nos quedamos detrás de la puerta de la vida, ¿no? Pero cuando ese miedo nos impide, estamos en las puertas de algo que tenemos que ver cómo solucionarlo, pidiendo ayuda, asesorándonos con profesionales, y en esos casos sí la cosa se vuelve un poquito más compleja. ¿Por qué las personas, o muchas personas, le tienen miedo al futuro, a lo que viene? Porque dijimos que el miedo surge ante una situación de peligro o algo que no podemos entender. Sí. Entonces, si es así, el futuro muchas veces es muy incierto. Entonces, ahí aparecen los miedos. Y ahí es donde, bueno, podríamos pensar, bueno, pero puedo seguir viviendo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. En vez de decir, bueno, puede pasar esto, vamos a atrevernos a ver qué pasa. Y salir al mundo y poder vivir más allá de ese miedo. Y tal vez, como dijimos que son cosas que no podemos entender, normalmente estas cosas que no podemos entender no las podemos poner en palabra. Entonces, intentar ponerle palabra a las cosas, empezar a preguntarnos, ese es un ejercicio súper importante. Entonces nos empezamos a preguntar, bueno, ¿el miedo es a qué exactamente? Y yo pensaba en esto, como un episodio que se me ha presentado, un chico que tal vez tiene que ir solo al UCR por primera vez a hacer unas averiguaciones, pero ya fue. Dice, no puedo ir al UCR, no puedo. Bueno, tranquilicémonos y empecémonos a preguntar qué está pasando, dónde viene ese miedo. Cuando le empezás a preguntar, tal vez no tiene que ver con ir al UCR, tiene que ver con que
Ir a los R significa un cambio de vida, significa dejar el cole, empezar la U, todo un cambio. Cuando empezamos a poder ponerlo en palabras, el miedo baja. Por eso creo que preguntarnos y pensar es un muy buen ejercicio. Claro, claro. Y además, a ver, esos papás y mamás nerviosas que siempre andan temerosos, ¿cómo pueden afectar a un pequeño que todo lo observa y todo lo ve, verdad? Influye mucho, porque entonces ahí le empezamos a decir al niño que todo es de temer. Como el padre teme y le teme a todo, el niño empieza a considerar que todo es peligroso y realmente lo cree así. Entonces, vivir se le hace muy difícil, porque todo es un peligro. Lo que le transmitimos a nuestros hijos es enorme, por eso si uno tiene ciertos miedos sería bueno poder ver cómo no transmitirlos a los hijos. ¿No le ha pasado que uno se levanta y uno dice, aquí está pasando algo raro? Tengo miedo a algo, pero uno dice, ¿pero a qué? Uno no sabe a qué, es como un miedo desconocido. ¿Por qué sea eso? Bueno, es tal vez ese proceso de detenernos, porque como es miedo a aquello que no conocemos, por ahí puede ser, digo esto, no sé qué va a pasar hoy, cómo va a seguir el día. Tal vez preguntarnos, a ver, ¿miedo a qué? Bueno, le tengo miedo a todo. A veces esa pequeña pregunta, ¿le tengo miedo a todo? No, le tengo miedo a todo, no tengo miedo a bajar a desayunar, ¿no? Ok, entonces vamos recortando, ¿no? Haciendo como un recorte. Entonces tal vez así podemos ir encarando un poquito más y ponerle ese nombre. Ah, no era todo. Ah, no, es que, ¿sabes qué? Hoy tenía cita en el doctor y me da un poquito de miedo, ¿no? Porque esa sensación no le pudimos poner nombre, nos invade y hasta que podemos empezar como a recortar y decimos, ah, era eso. Es que hoy tengo esa cita, estaba esperando y me causa como miedito. Usted es gente muy exitosa, ¿verdad? No sé, llamemos éxito que la gente con familia, con dinero y toda la cuestión, pero siempre andan con un miedo. Pero eso no va ligado al dinero ni a la familia, sino como la carencia, no sé. Buena palabra, carencia. Tenemos un miedo natural a perder. Claro. Y perder puede ser perder cualquier cosa. Y cuando podemos perder cosas que amamos, eso nos da mucho miedo. Pero la vida siempre vamos perdiendo cosas. Vamos perdiendo la juventud, vamos perdiendo amigos. Tenemos que ver cómo nos amigamos con esto de que perder también habilita a ganar, ¿no? Cuando uno pierde ciertas cosas, gana otras. Uno pierde juventud y gana experiencia. Hay dos caras en toda moneda. Hablemos de Alejandro Sanz, que hace poco un posteo se hizo muy famoso, donde usted lo ve, él ha ganado todo lo que ha querido, tiene dinero, pero él dice que tiene miedo a lo que viene. Entonces vemos una persona que físicamente lo ves, ¿verdad? Entrevistas y todo, pero dentro de él existe un miedo muy grande. Un miedo muy grande, y cuando hablamos de artistas, amo trabajar con artistas, pues son personas sumamente sensibles. Sienten mucho todo. Dios, si no, no podrían crear, claro, ¿no? Claro. Por eso son artistas. Y tal vez esa incógnita, ese no saber qué va a pasar, para él es mucho más difícil de manejar. Pero él hace algo mágico, que es contarlo, que es decirlo, y que es decir, pedí ayuda. ¿Cómo acompañamos a una persona que sufre de miedo? ¿Cómo lo sacamos adelante? Bueno, en vez de sacarlo de adelante, creo que la otra palabra me gustó un poquito más. ¿Cómo lo acompañamos? Claro. Sacarlo es algo que va a tener que hacer él, nosotros lo podemos acompañar en eso. Y cómo, primero que nada, sin decir algunas frases que no con malas intenciones no le hacen bien a la persona. Como, bueno, pero ya sacudite un poco. Ya. A eso a cualquiera le pasa. Eso ya va a pasar. Eso es sumamente contraproducente, porque la persona se siente incomprendida primero que nada, y después llega a sentir, no, es que lo que me pasa no es nada, yo estoy mal, yo hago un mundo de todo, y hay que comprender, hay que darle el espacio a lo que está sintiendo para que pueda salir de ahí. Pamela Estrados, interesante tema, ¿verdad? Sí, totalmente. El miedo paraliza, pero sí se puede.